El cerebro se divide en cuatro lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital, que se encarga de una función muy importante, que es la visión. Esta es la médula espinal que conecta al cerebro. Este es el cerebelo. El cerebro tiene unas estructuras muy importantes en la parte inferior, que es el hipocampo. Se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro. El hipocampo, en el hipocampo se encuentran las otras estructuras, van pegaditas a él. La una es la amígdala y la otra es la corteza entorhinal. En la parte exterior del cerebro se encuentra la sustancia gris. Esta sustancia gris tiene una función muy importante, que es proteger a todos los hemisferios cerebrales. En esta corteza se reconocen tres componentes principales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. El hipocampo está involucrado en aspectos de la memoria y los complejos amigdalinos coordinan las respuestas a estados emocionales. Cada hemisferio izquierdo y derecho tiene diferentes funciones. Vamos a hablar de las funciones más principales. El lóbulo frontal está encargado de procesar la información del movimiento, la atención, la planeación, la toma de decisiones, del habla, de la regulación emocional, los razonamientos, la motivación, la conducta. Este es uno de los primeros signos de demencia frontotemporal, son los cambios de personalidad. Este lóbulo tiene la capacidad para tener en cuenta a los demás, o sea, este es el que comunica al resto de los lóbulos, dado que contrarresta la influencia de los impulsos por satisfacer nuestros deseos de manera inmediata, en favor de metas a largo plazo. Y de establecer teoría de la mente, o sea, nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Un ejemplo es el hecho de ser conscientes, de que sabemos algo que otra persona ni siquiera sabe. Esto es posible gracias a la mente. Es uno de los lóbulos más importantes del cerebro. Él se encarga de la mayoría de las funciones. Él se encarga de la planificación y la coordinación en las secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de todos los seres vivos y en especial de los mamíferos. El lóbulo occipital es el centro principal para procesar la visión. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación diferentes. El primero de ellos es el que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, es la más alejada de la zona superior de la cabeza. Este procesa la información de lo que se ve, es decir, del contenido de la visión. El segundo canal es el que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal cercana de la coronilla. El cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, los aspectos del movimiento y la localización en un contexto más amplio. El lóbulo temporal de cada hemisferio es el que se encuentra de recibir información de muchas otras áreas y sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel muy importante en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de la palabra. Se encarga de integrar la información de los sentidos, el tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. Estas son algunas de las funciones principales que tiene cada lóbulo, obviamente tiene muchas más,
pero fueron nombradas las más importantes. Fueron nombradas por los huesos del cráneo que llevan los mismos nombres, el nombre frontal, el parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Los lóbulos están definidos por arrugas y surcos prominentes que en ser humano mantienen una posición relevante similar de persona a persona. Existen dos regiones de la corteza cerebral que se pueden considerar lóbulos, la corteza cingulada y la corteza insular o insula. La insula es una parte de la corteza que queda muy oculta al resto de todos los lóbulos, y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporales y parietales. Es por eso que frecuentemente no es tenida muy en cuenta por los otros lóbulos. Él está pegada a otras estructuras que hacen posible la aparición de las emociones al estar muy conectada a muchas áreas del sistema límbico, y es probablemente que se encargue de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro.